Manifestaciones demoníacas. Cuando se confronta a los demonios y se les presiona por medio de la batalla espiritual, a veces demuestran sus naturalezas particulares a través de la persona en una gran diversidad de formas. Estos espíritus del mal son criaturas de la oscuridad. No pueden soportar que se les exponga a la luz. Cuando su presencia y sus tácticas quedan al descubierto, se excitan y entran en frenesí. Como las manifestaciones que pueden resultar parecen ser casi interminables, tendremos que limitarnos a unos pocos ejemplos. Satanás y sus demonios son identificados con serpientes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, Lucas 10:19. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. Por tanto, no es de sorprender que a veces se puedan observar manifestaciones serpentinas. Pueden estar en la lengua y harán que la persona la saque o que ésta salga y entre con mucha rapidez, como la lengua de las serpientes. Inclusive, los ojos pueden tomar las características de los ojos de estos reptiles. La mayoría de las veces, la persona que está siendo liberada mantendrá los ojos cerrados. Los demonios parecen saber que los ojos de una persona revelan su presencia de una forma mucho más fácil de detectar que cualquier otra. Otra manifestación de la serpiente puede hacerse a través de la nariz. La persona se ve obligada a expulsar el aire y soplarlo por las narices, haciendo un ruido similar a un silbido. En algunas ocasiones, también he visto que la persona cae al piso por el poder de los espíritus que están en su interior, y su cuerpo comienza a arrastrarse como el de una serpiente. Otras manifestaciones, hasta cierto punto comunes, aparecen en las manos. Estas pueden sentirse entumecidas o con hormigueos. A veces, los dedos se extienden y se ponen rígidos. Los demonios que se manifiestan de esta forma, por medio de las manos, suelen ser espíritus de concupiscencia, lujuria, suicidio o asesinato. Otros tipos de espíritus malignos, especialmente los que se asocian con el uso indebido de las manos, también pueden manifestarse de estas maneras. Con frecuencia, es útil que la persona agite las manos vigorosamente, aplaudir, para desalojar los espíritus. Los espíritus de artritis comúnmente se manifiestan en las manos. Estas se ponen muy rígidas y los dedos se engarrotan. Esto puede suceder incluso en jóvenes o adolescentes que aún no tienen indicaciones visibles de artritis, pero en quienes el demonio de la artritis ya está trabajando con base en un plan a largo plazo. Cuando se desafía al espíritu de artritis, las manos pueden tomar la apariencia de las de una persona que ha padecido la enfermedad durante años y está impedida por ella. El demonio también puede manifestarse a través del dolor y contorsiones del cuerpo. El Ministerio de Liberación hace abortar muchos de estos achaques cuando el discernimiento de espíritu señala enfermedades y dolencias que aún no se han hecho evidentes. Una manifestación terrible es la del espíritu de muerte. He visto este espíritu en casos donde las personas han estado a punto de morir por enfermedades graves, operaciones muy serias o intentos de suicidio. Un hombre que tenía el espíritu de muerte fue declarado oficialmente muerto por ahogamiento, pero volvió a la vida gracias a la atención oportuna de un médico. Cuando este espíritu se manifiesta, al abrir los párpados, los globos oculares ruedan hacia atrás dentro del cráneo, y la piel de la persona toma una palidez seria similar a la de un cadáver. Una joven de aproximadamente 25 años vino para recibir liberación. Era una persona muy suave y de naturaleza pasiva. Ya se habían expulsado varios demonios de ella, y estábamos sentados tranquilamente esperando la dirección del Espíritu Santo. Cuando el siguiente demonio salió a la superficie, hubo un cambio dramático y repentino en esta mujer. No hay palabras ni forma de describir la manifestación que siguió, sobre todo a través de sus ojos. Sin mover la cabeza, sus ojos se desplazaban para clavar la mirada fijamente en cada persona de la habitación. Mi esposa y yo estábamos sentados frente a ella. Otros 3 miembros de nuestro equipo de liberación estaban presentes, junto con el pastor de la mujer y su esposa. Yo había visto muchas manifestaciones demoníacas, pero esta fue distinta. Daba la impresión de estar frente a un animal feroz, a punto de devorar a su presa. Esta manifestación fue seguida inmediatamente por la presencia del espíritu de muerte. Afortunadamente, yo ya tenía experiencia en sus manifestaciones y sabía con exactitud qué hacer.
Las otras personas en la habitación, que nunca lo habían visto antes, cegaramente pensaron que la mujer realmente había muerto. Sin embargo, el demonio salió y la joven quedó completamente bien. Los olores son otra faceta de las manifestaciones demoníacas. Recuerdo una ocasión en la que estábamos realizando una liberación en un personaje importante, y la casa se llenó con un olor sumamente desagradable, similar al del repollo cocido, un aroma bastante molesto. Incluso alguien fue a la cocina a verificar si había algo en la estufa. En otra oportunidad, estaba expulsando un demonio de cáncer de una mujer. Cuando el demonio salió, se acompañó de un olor muy peculiar, con el cual yo estaba familiarizado. Era el mismo olor característico que se percibe en un hospital de enfermos de cáncer. Lo reconocí de inmediato, pues cuando fui pastor en Houston, Texas, solía visitar pacientes en un gran hospital de oncología. Los demonios pueden gritar con voces muy potentes, véase Mateo 8:29, Marcos 1:23, Lucas 4:41, Hechos 8:7. En una ocasión, mientras realizábamos una liberación, una joven de 17 años se acercó. Informó que había participado en brujería. Yo estaba sentado a cierta distancia, frente a ella. Abrí mi Biblia y comencé a leer Deuteronomio 18:9-15, donde se declara que la hechicería y prácticas similares son abominaciones para el Señor. Cuando llegué al versículo 15, que dice, Dios levantará un profeta, Jesús, y a él oiréis, de repente salió de la joven un grito demoníaco penetrante. Miré rápidamente y vi sus manos transformadas en garras, dirigidas hacia mi Biblia. Antes de que pudiera reaccionar, sus largas uñas rasgaron la página exactamente en el versículo que estaba leyendo. De inmediato comenzamos a ordenar a los demonios de brujería y a los espíritus relacionados que salieran en el nombre de Jesús. Poco después, la joven quedó completamente libre de toda opresión. El espíritu de orgullo puede manifestarse de diversas maneras. Puede obligar a la persona a sentarse o permanecer muy erguida y a cruzar los brazos sobre el pecho. Incluso puede hacerle inclinar la cabeza hacia atrás, con la nariz en alto. Un joven ministro me confesó que hablaba demasiado y no podía evitar interrumpir constantemente las conversaciones de los demás. Sentía que todo lo que él tenía que decir era mucho más importante que cualquier otra contribución en una discusión. Durante la liberación, se le ordenó al espíritu que se manifestara con su nombre, y éste se identificó como espíritu de importancia. El joven estaba sentado en una silla plegable de acero. De repente, el espíritu le obligó a levantar la nariz en el aire y echó su silla hacia atrás. Fue necesario que yo lo sostuviera para que no se cayera. Este tipo de espíritu hace que una persona tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Los espíritus del mal, a veces, revelan su presencia y naturaleza a través de la pantomima. En una entrevista previa a la liberación de un joven, descubrimos que estaba obsesionado con el baile, al punto de preferir bailar antes que comer. Cuando llamamos al demonio de la danza mundana, el hombre comenzó a hacer una pantomima rítmica. Su cuerpo se agitaba, sus manos se movían en un gesto de aplauso y su boca se abría y cerraba como si estuviera cantando, pero ningún sonido salía de sus labios. De pronto, el demonio habló y dijo, «Estoy cantando, hay poder en la sangre». Luego, el hombre tomó una toalla húmeda que se le había dado para enjugarse. Su rostro, los demonios previos habían estado saliendo con vómito, y comenzó a girar y a enrollar la toalla alrededor y alrededor como en una cadencia. Finalmente, dejó ir la toalla, que golpeó el techo y cayó al piso, con lo cual el espíritu rió de una forma diabólica. En otras ocasiones, hemos visto espíritus de danza y de ritmo que se manifiestan a sí mismos por medio del movimiento del cuerpo, especialmente con el meneo de las caderas. Una joven, cuyo cuerpo vibraba con las manifestaciones del espíritu de ritmo, poco después reveló que había sido bailarina profesional y que trabajaba a veces como una danzarina de gogo. Se demostró que este espíritu era el espíritu gobernante dentro de ella. El diablo tiene su falsificación y su perversión para todo lo que es bueno y recto. Una manifestación muy interesante se produjo una vez cuando ministramos a una madre que vino con su hijo de 12 años. El hijo tenía una mano y un brazo secos, y ella nos contó que esto había resultado de una lesión cerebral en el momento de nacer.
La muñeca del muchacho estaba torcida y su mano inútil y seca. La madre tenía un espíritu de tormento que la culpaba continuamente por la condición del hijo. No la dejaba descansar ni un instante y hacía que su mente se mantuviera concentrada en la condición del hijo. Cuando se le ordenó a ese espíritu atormentador que la dejara libre y que saliera de ella, obligó al brazo y a la mano de la mamá a tomar la apariencia exacta de la mano y del brazo del hijo. El dolor es una manifestación muy común. Muchas veces, cuando las personas hacen citas previas para ser ministradas, informan que han tenido dolores de cabeza sumamente intensos, aunque normalmente no sufren de ese tipo de molestias. Durante la ministración, los demonios a menudo provocarán dolor de cabeza o dolores severos en muchas partes del cuerpo. Los espíritus de nerviosismo y de tensión pueden hacer que haya dolor en la espalda o en la nuca. Habitualmente, el ministro que hace la liberación puede imponer las manos en el área del dolor y ordenar al espíritu que salga, con lo cual el demonio es expulsado y el dolor se aliviará instantáneamente. Otras manifestaciones que se pueden observar durante la liberación incluyen calambres, dolores y hormigueos en las piernas o en los brazos, náuseas, llanto y risa. La risa, a menudo, corresponde a un espíritu burlón que procura empañar el ministerio. Un novato podría pensar que la persona que recibe la ministración le hace falta seriedad, pero la risa se separa completamente de los sentimientos propios de la persona. Puedo calcular que los demonios hablan a través de 1 de cada 12 personas a las que ministramos. El promedio sería más alto si los hubiésemos alentado a hablar. Ellos no muestran mucha variedad en lo que dicen. Hablan desafiante y dicen que no pretenden salir. Pueden alegar que la persona los quiere allí y amenazar con volver si son expulsados. A veces, ruegan que no se les eche, buscando despertar la simpatía y la lástima sobre lo que va a sucederles. Es obvio que a los demonios les atormenta oír de la sangre del Señor Jesús y del destino eterno que les espera. Los demonios que habitan en alguna persona muestran un temor muy definido a sus superiores en los rangos demoníacos. Su charla a veces pretende confundir al ministro que hace la liberación o, incluso, intenta llegar al nivel de acusaciones contra él y hacerle dar miedo. Por ejemplo, un demonio puede decir, sé algo acerca de ti. ¿Quieres que lo diga aquí delante de todos? Pero esas son solo amenazas y acusaciones y nunca irán más allá de esas bravatas. Sobre todo, las conversaciones que hacen los demonios parecen ser tácticas dilatorias para demorar la expulsión y, quizás, también una posible manera de escapar de ser expulsados. Cuando se echan fuera los espíritus demoníacos, normalmente salen a través de la nariz o, con mucha más frecuencia, a través de la boca. Los espíritus están asociados con el aliento. Tanto en hebreo como en griego solo había una palabra para espíritu o para aliento. La palabra en griego es pneuma. El Espíritu Santo también se asocia con el aliento. Después de su resurrección, Jesucristo se apareció a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo, pneuma, Juan 20:22. Muchos himnarios contienen los himnos alienta sobre mí, aliento de Dios y Espíritu Santo, alienta sobre mí. Esto nos da la idea de que debemos inspirar del Espíritu Santo y expirar, echar fuera, los espíritus del mal. Cuando los espíritus malos salen, normalmente esperamos alguna clase de manifestación a través de la boca o de la nariz. Indudablemente, la manifestación más común es la tos. La tos puede ser seca, pero algunas veces se acompaña con flema. La flema se puede producir en cantidad excesiva. Un material semejante puede ser algo como el vómito, la espuma o la salivación excesiva, etc. Las personas que reciben la ministración inmediatamente después de una comida han observado con frecuencia que tienen arcadas y expulsan violentamente grandes cantidades de moco, sin que haya trazas de alimento. Muy pocas veces hemos visto sustancias alimenticias que salen del estómago. Con menor frecuencia, hay pequeñas cantidades de sangre que pueden aparecer. No es raro que este material fluya de la persona durante 1 hora o quizás un poco más. Otras manifestaciones a través de la boca incluyen los gritos, los clamores, los silbidos, los ronquidos, los bostezos, etc. El aire también se puede soplar a través de la nariz, o la persona puede soplar con su nariz constantemente, como si tuviera una sinusitis severa y estuviera haciendo el drenaje.
Estas manifestaciones pueden variar ampliamente en intensidad, desde algo muy leve hasta algo bastante dramático. Sin embargo, el grado de manifestación no es indicativo de la efectividad de la liberación. Las personas que expulsan sus demonios por medio de bostezos o de suspiros quedan tan liberadas como las que tienen manifestaciones mucho más violentas.